De nuevo Rusia está enfadada, Europa muy preocupada y Ucrania clamando que es inocente. Moscú, que arrebató a Ucrania la península de Crimea en 2014, acusa a Kiev de promover atentados terroristas en su más reciente adquisición territorial. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo ayer tener pruebas irrefutables de la implicación de Kiev. Durante los últimos días Moscú ha amagado con romper relaciones o incluso detener las conversaciones para poner fin a la guerra en el este ucraniano. El proceso de paz está en realidad parado desde hace meses porque ni Kiev quiere cumplir con su parte de dar más autonomía a las regiones separatistas ni Moscú ha facilitado la devolución a Ucrania del control de su frontera, por donde los rebeldes pueden seguir recibiendo ayuda rusa. El ministro alemán de Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, voló ayer a la ciudad rusa de Ekaterimburgo para tratar con el canciller ruso la posibilidad de reanudar el diálogo con Ucrania dentro del Cuarteto de Normandía. Tras una semana de aspavientos, Moscú parece dispuesta ahora a regresar al escenario diplomático, pero esta vez lo hará en el papel de parte ofendida por un agresor, Ucrania, que presuntamente trata de desestabilizar la península que Rusia ocupó desplegando tropas sin bandera hace 2 años. El gobierno ucraniano niega tener nada que ver con esos sabotajes y denuncia que los rusos están acumulando tropas al otro lado de la frontera para atacar. En el este, en Donetsk y Lugansk, los combates se han avivado este verano. Es el remate a los meses más mortíferos desde mediados del año pasado. 1.200 muertos en 8 meses. Según Kiev, las posiciones de los militares ucranianos fueron atacadas más de medio centenar de veces solo el domingo. En Donetsk se realizaron 23 bombardeos, en Mariupol se detectaron 28 ataques, y en Lugansk otros 8. Los militares ucranianos lanzaron más de 700 proyectiles, denuncian por su parte los separatistas de Donetsk. Crimea como detonante. Mientras el mundo está pendiente de los Juegos Olímpicos y sigue Estados Unidos inmerso en su campaña electoral, en Crimea se ha desatado la peor crisis entre Rusia y Ucrania desde aquel convulso 2014 en el que Moscú se vengó del cambio de régimen en Kiev recuperando su vieja península. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia anunció la semana pasada que había frustrado en las noches del 6 y el 8 de agosto atentados preparados por la Dirección General de Inteligencia del Ministerio Ucraniano de Defensa, que iban dirigidos contra infraestructuras de Crimea. Ucrania asegura que no ha enviado efectivos al otro lado de la frontera de facto que tiene con la península. Pero el casus belli ya está encima de la mesa. En los enfrentamientos con estos grupos murieron 2 militares rusos, y 7 personas han sido detenidas. Su plan, dicen los medios rusos, era colocar explosivos en el aeropuerto y estación de trenes de Simferopol, la capital de la península. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha advertido de que lo ocurrido no quedará sin consecuencias. ¿Qué pretende Putin? El encontronazo en Crimea le ha devuelto al centro del escenario diplomático en un momento en el que en Kiev afloran las voces contra el acuerdo de Minsk que el presidente ucraniano, Petro Poroshenko, firmó a principios de 2015 para cortar la hemorragia de vidas y territorios que estaba provocando el conflicto de su ejército con los rebeldes respaldados por Moscú. El Kremlin ahora presenta a Kiev como un gobierno terrorista por el cual se está castigando injustamente a Rusia con sanciones. No ocultamos nada, mostramos los detenidos y sus declaraciones, los escondites con armas y municiones que se hallaron en Crimea, por supuesto, no podemos enseñar todo por televisión, pero tenemos pruebas irrefutables de que fue una subversión, planificada desde hace mucho tiempo por los servicios de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania con el fin de desestabilizar la situación en Crimea, insistió ayer Lavrov. Kiev, que cada vez que ha sido acusada por Moscú de algo ha terminado perdiendo territorio a manos de los rusos, teme que las intenciones de Putin vayan más allá. Si las tropas rusas avanzasen hacia el norte en Crimea, podrían tomar nuevos territorios ucranianos rusoparlantes, como Gerson y Odessa, y acabar así con el aislamiento de la península, que le está provocando bastantes quebraderos de cabeza a Moscú. Crimea no está unida con Rusia por tierra, y recibe agua y electricidad de Ucrania, que el año pasado logró dejar a oscuras a los crimeos. De momento Alemania, que trata de mantener cauces abiertos con Moscú, no cree que haya razones para aliviar las sanciones impuestas a Rusia. Si hay un progreso tangible, entonces deberemos pensar en las sanciones, pero si nos fijamos en la situación actual en el este de Ucrania, resultará que estamos muy lejos de poder hablar de avances concretos, dijo. Berlín todavía no ve con claridad lo ocurrido en Crimea y espera los resultados de la investigación que realizan la parte rusa y la ucraniana, que se contradicen.
Esperamos más datos, pero lo más importante es impedir que la situación se descontrole, declaró Steinmeier. Es difícil creer la versión oficial de ninguna de las dos partes. Desde Ucrania se ha practicado el bloqueo contra Crimea, sobre todo en energía y suministro de agua. Y desde Rusia se han fabricado pruebas falsas para justificar avances militares. Si ahora toca blindar Crimea de los terroristas, en 2014 se arrebató la península para protegerla de las supuestas columnas de nazis que avanzaban hacia Simferopol y que jamás aparecieron ni por sus alrededores. Ucrania se cansa de buscar la paz. La retórica rusa estos días ha sido más agresiva que otras veces. Justo en un momento en el que el futuro del presidente Poroshenko está en entredicho, y con él también el cumplimiento de la parte ucraniana del plan de paz. La misma gente ha muerto antes y después de Minsk, explica a El Mundo Olena Sotnik, joven diputada del partido ucraniano Samopomich. Su fuerza política entró esta legislatura en el Parlamento con un discurso de corte patriótico y regenerador, con jóvenes de diversas profesiones en sus filas. Las autoridades ucranianas pretenden volver a revisar pactado en Minsk, denunció ayer Lavrov. Ese acuerdo de paz, cada día más impopular en Ucrania, establece una cierta autonomía para las zonas rebeldes. La participación de combatientes rusos en el conflicto del este del país convierte todo debate en visceral, y Sotnik se niega a que Kiev mueva ficha primero para lograr la paz. Antes de hacer elecciones en Donetsk y Lugansk tiene que haber un control de las fronteras, y retirada de las armas. También es contraria a una amnistía. Si hacemos ahora eso significará legitimar a esos terroristas. Poroshenko nunca preguntó a los parlamentarios sobre el acuerdo de Minsk, insiste Sotnik, que sostiene que no hay mayoría para aprobar estos cambios constitucionales, porque un 65% de los ucranianos cree que con ellos perderemos Ucrania en 2 años. No es una cerrazón minoritaria. La ex primera ministra Yulia Tymoshenko, que con la crisis económica ha resucitado políticamente y ahora lidera las encuestas, visitó Washington en febrero y denunció que Occidente está intentando resolver la crisis ucraniana a toda costa ofreciendo una autonomía a cambio de nada que daría a Putin la posibilidad de desestabilizar Ucrania a su capricho. El problema es que a día de hoy la alternativa al plan de paz es la guerra. La ONU calcula que hay 2,7 millones de personas viviendo en la zona de conflicto de Donbass, donde el goteo de combates sigue cada día. 400.000 de estos civiles son niños, muchos de ellos temen cualquier ruido fuerte, pues lo relacionan con la artillería. Ucrania es la crisis humanitaria olvidada de 2016, dice Vernon Brewer, al mando de World Help, una ONG cristiana. La gente con enfermedades crónicas apenas recibe asistencia. 9.400 personas han muerto, y 2 millones se han marchado. El censo electoral que queda en Donbass no tiene nada que ver con lo que en su día fue una región plural, ruso hablante en las ciudades y diversa en el campo, receptora de inmigrantes de otras partes del país y orgullosa de su poderío industrial, con estrechos vínculos familiares y económicos con los rusos del otro lado de la frontera y una pacífica rivalidad con Kiev por ser el motor del país. Mientras llega el día de reconstruir el futuro de la zona, la guerra se está comiendo todos los cimientos.